Buenas noches, licenciado. Fabián, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta última Buenas hora noches, licenciado. correspondiente esta semana. Bienvenidos, María, bienvenida, un gusto poderles saludar. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido, compañero, un gusto saludarle. Dicen buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Dicen buenas noches. Jessica, ¿cómo está? Un gusto saludarle, bienvenida. Iniciamos el desarrollo de lo que corresponde al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Iniciamos en pantalla. Ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales. La unidad número 4, los pueblos mediterráneos. En este caso vamos a ver todos los pueblos mediterráneos, la evolución que han tenido. Especialmente iniciamos con Grecia. El tema 2, civilizaciones anteriores a Grecia, Roma, los orígenes de Grecia, Creta, Micenas y la Edad de Oro. Son los temas que nosotros vamos a tratar en este tema número 2. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que está remarcado de amarillo es lo que ustedes tienen que hacer. Dice, desarrolle las siguientes preguntas. Mencione cuáles fueron las civilizaciones anteriores a Grecia y Roma. La siguiente pregunta dice, determine cuáles fueron los orígenes de Grecia. La tercera actividad dice, en un párrafo superior a 20 líneas, describa la expansión de los griegos. Algo bastante pequeñito, son 20 líneas nada más. Y la siguiente, la cuarta, dice, describa en pocas palabras cuál fue la edad de oro. Esas son las actividades que ustedes tienen programadas para la presente semana. Así que les deseo éxito en las actividades que ustedes van desarrollando. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Utilicen combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Eso les va a permitir a ustedes subir el nivel de calificación, tener una calificación mucho más alta. Recuerden que es obligatorio que ustedes, como estudiantes, antes del desarrollo de las preguntas, ustedes deben de desarrollar el rotulado de su hoja donde desarrollan la tarea. Es todo lo que tienen que hacer. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y por último tenemos la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4, el tema civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micenas y obviamente el último tema, la famosa Edad de Oro. Vamos a ver en qué consiste, correspondiente a la semana número 2 del 12 de diciembre del 2022. Esa tarea permite entregas desde el 12 de diciembre del 2022, la fecha límite de entregas es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de calificaciones será el 5 de enero del 2022. Pueden ustedes entregar su documento, su tarea en formato PDF o en Word, como ustedes más se acomoden, como ustedes más se familiaricen con el manejo de la plataforma. Ustedes pueden desarrollar de acuerdo a las características que más se acomoden, más se hayan acostumbrado, teniendo en cuenta que ya no existe mayormente dificultad en cuanto a la calificación de las tareas, excepto por algunos compañeros que me siguen subiendo imágenes bastante grandes en relación a las tareas y eso dificulta revisar las tareas. Están muy grandes algunas imágenes y ya les llama la atención. Ustedes tienen notas que se les pone en los deberes calificados, pero hay personas que continúan y ahí sí empezamos a bajar puntitos por ahí.
Entonces, en esta clase vamos a hablar de los pueblos mediterráneos y especialmente vamos a hablar de Grecia, hablar de los pueblos mediterráneos. Obviamente es una de las más grandes evoluciones en cuanto a la cultura, la ciencia, la tecnología, la filosofía y una serie de características más que fueron prácticamente el auge y el fortalecimiento, la base misma de todo el desarrollo de todas estas ciencias que posteriormente servirían de bastante importancia al desarrollo de la vida del hombre. Prácticamente sirvieron de tal manera que obviamente han permitido la evolución del hombre hasta la actualidad. Nosotros filosofía utilizamos hasta la actualidad. Las ciencias, matemáticas, química, física, igual estamos utilizando hasta la actualidad. Son ciencias obviamente que nacieron en todos estos pueblos mediterráneos. Y vamos a ver, de un inicio vamos a ver cuáles son las características en cuanto a Grecia, en cuanto a las características primordiales de Grecia. Vamos a ver, vamos a analizar todas los grandes avances que tuvo Grecia. En cuanto a la arquitectura, se construyeron puentes, se construyeron palacios bastante fortificados. Ellos son los creadores, los responsables, por decirlo de tal manera, de las pilastras, de los arcos, de las diferentes formas que tienen hasta la actualidad y que obviamente eso sirvió como base para el desarrollo también arquitectónico a nivel de Europa y obviamente esto determinó una serie de características. Ustedes pueden ver en esta fotografía de acá abajo todas las pilastras que se fueron construyendo en aquella época, como tenía una serie de detalles, una serie de características en cuanto a la arquitectura de todos los templos, los castillos, los palacios que ellos fueron construyendo periódicamente. Fue una civilización, Grecia fue una civilización bastante avanzada en todos estos procesos, especialmente en el área arquitectónica. También podemos mencionar que Grecia es la cuna del aparecimiento de todas las bellas artes. ¿Cuáles son las bellas artes? El piano, la pintura, la poesía, la escritura, la danza, la poesía, todos estos, lo que corresponde a bellas artes, fueron creados directamente en Grecia. Ellos fueron los autores de todos estos procesos. Ellos se deleitaban mucho con la belleza del cuerpo humano, desarrollaron una serie de procesos de esculturas, la poesía, los diferentes cánticos, la música, fueron todos ellos creadores de todos estos procesos de las bellas artes. En cuanto a las civilizaciones anteriores de Grecia y Roma, vamos a hacer un pequeño recuento. Antes de que surgieran las civilizaciones de Grecia y Roma, y contemporáneas o posteriores a Egipto, hubo otras civilizaciones en torno al Mediterráneo. Entre ellas destacan las siguientes, vamos a ver, y aquí tienen la respuesta para una de las preguntas que ustedes tienen en el cuaderno, en la tarea. Tenemos la primera población que son los hititas o Ati en la península de Anatolia entre los siglos XVIII a 16 antes de Cristo. Fue la tercera potencia del Oriente Medio junto con Babilonia y Egipto. Ya sabemos, para los que han leído la Biblia, para los que han tenido la oportunidad de leer la Biblia, ustedes ya saben cuál es la historia de Babilonia. Entonces, si nosotros vemos un poquito más en cuanto al contexto histórico, Babilonia fue uno de los centros comerciales más importantes de esta época, comparándole con, por ejemplo, en la actualidad con Las Vegas, con Nueva York, con las grandes ciudades donde se realizan todos los comercios más importantes, todos los procesos de comercialización. En esa época fue Babilonia. Entonces ya sabemos que los hititas, obviamente de la península de Anatolia, ellos fueron la tercera potencia del Oriente Medio junto con Babilonia y Egipto. Los hebreos, en lo que entonces se llamaba Canaán, que llegaron a su esplendor con los reyes David y su hijo Salomón, cuyo reinado de 40 años se inició hacia 970 años antes de Cristo. Extendieron su reino desde Egipto hacia Babilonia y triunfaron sobre los filisteos, sus eternos enemigos instalados en la costa. A la muerte del rey Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. Más tarde fue conquistado por los romanos
La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia, el libro de los libros, algunos de cuyos capítulos se atribuyen al propio Salomón, por ejemplo, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés, son uno de los libros que nosotros vemos que está constituido en la Biblia, donde prácticamente se redacta o se estructura pasajes históricos que sucedieron en todas estas épocas de estos pueblos. También es importante también ver que la Biblia también es prácticamente un proceso, determina o transmite un proceso histórico que se dieron en todos estos pueblos. Otro de los pueblos que estuvo presente antes de los griegos y de los romanos fueron los fenicios en la costa del Líbano, una estrecha franja de tierra que no se prestaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosas no permitían una fácil comunicación entre las ciudades. Entre estas ciudades, por ejemplo, tenemos Tiro, Biblos y Sidón, desde los siglos XII a.C., Fenicia, un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecer en todo el Mediterráneo no propiamente un imperio, sino una talasocracia, o sea, una red de colonias alrededor del mar. Talasos en griego significa mar. Llegaron incluso hasta Gran Bretaña. Eran buenos diplomáticos, por ejemplo, Hiram I, rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Su legado a la humanidad fue sus avanzados sistemas de navegación y el primer alfabeto, solo de consonantes que luego adaptarían y perfeccionarían los griegos. Ahí tenemos también la evolución en cuanto al alfabeto, en cuanto a las características mismas que tenemos. Otro de los pueblos más importantes fueron los cartagineses, una de las ciudades fundadas por los fenicios. Cartago, quien no ha visto la famosa película de Gladiador, o de Gladiador, como lo determina el título. Ustedes ahí, prácticamente ahí se da todo parte histórica que se dieron en estos pueblos, especialmente del pueblo cartaginés, de todas estas estructuras, como se vinieron estructurando históricamente. Entonces ya sabemos que es una de las ciudades fundadas por los fenicios. Cartago durante el año 825 a.C. al norte de África, frente de Cilicia, creció hasta formar el imperio cartaginés, que constituyó a los fenicios y los superó. Su capital fue una ciudad próspera de 400.000 habitantes, edificios de varios pisos y un sistema de alcantarillado centralizado. Luchó contra Roma, pero fue derrotado en el año 146 antes de Cristo. Entonces aquí tenemos una serie de pasajes históricos, una serie de eventos históricos preponderantes en cuanto a la evolución misma de los pueblos del Mediterráneo. ¿Cuáles fueron las civilizaciones que estuvieron anteriores a Grecia y a Roma? Fueron los hititas, fueron los fenicios, los cartagineses. Esos fueron los pueblos que estuvieron presentes en toda esta evolución. Cada uno tiene su espacio, cada uno tiene sus características, su evolución propia, y también luego que fueron conquistados, luego que desarrollaron una serie de eventos de dominación entre los diferentes imperios, no solamente fueron destruidos, sino que también aportaron en diferentes aspectos, en diferentes líneas en cuanto a la ciencia, la agricultura, a la arquitectura, al avance de la ciencia, a la poesía, a la cultura, a la literatura e incluso a la estructuración definitiva de lo que sería el alfabeto, de donde procede todo también nuestro idioma. Recordemos que nuestra lengua, en este caso el castellano, deriva de todas las lenguas romances que existieron en aquel entonces, que es la lengua romana, que es la francesa, y también el castellano. Son las lenguas romances que se les denomina o que se les denominó hasta la actualidad. Entonces aquí tenemos una serie de eventos, los más preponderantes, que se fueron dando en cada uno de estos eventos, en cada una de estas ciudades, de estos reinos que se fueron formando. Vamos a ver en la siguiente etapa los orígenes de Grecia, Creta y Micenas, cómo se vinieron dando, cómo se vinieron estructurando cada uno de los eventos más preponderantes dentro de esta actividad. Entonces aquí nosotros vamos a ver
cómo se desarrollaron cada uno de ellos. Iniciamos en los orígenes de Grecia, Creta y Micenas. En el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta surgió una talasocracia, y habíamos visto anteriormente que eran talasocracias, prácticamente eran villas que se encontraban colindantes con el mar, cuya capital era Crosos, que dominó el mar Egeo hasta cerca del año 1400 a.C. Ese año los equeos, un pueblo procedente de los Balcanes y antes de la India, asaltaron y saquearon Cronos y sustituyeron la talasocracia sobre el Egeo. 400 años después se desplazaron a Grecia, fundaron los reinos de Micenas y Tirinto y sometieron otras capitales como Troya. ¿Quién no conoce o quién no ha escuchado el famoso caballo de Troya? Que fue una de las construcciones, una de las estrategias militares mediante los cuales obviamente ellos pudieron también dominar a los romanos, prácticamente el famoso caballo de Troya, una inmensa construcción de madera que obviamente en son de paz ofreció este pueblo a los romanos para que dejasen de atacar. Y obviamente en este proceso, obviamente dentro del caballo se encontraron gran cantidad de soldados, obviamente que tomaron por sorpresa y destruyeron en aquella primera batalla a los ejércitos romanos. Entonces prácticamente esta es una también cápsula histórica en relación a este gran pueblo de Tiro y Micenas con su capital Troya. Troya fue su capital primordial. En cuanto a la expansión de los griegos, después de una época de retroceso cultural, llamada la Edad Oscura, en la que sin embargo florecieron los poetas Homero y Hesíodo durante el del siglo VIII antes de Cristo, los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que los llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Las tres ciudades que se turnaron en ser capitales y lumbreras de la civilización griega fueron Jonia, Atenas y Alejandría. Esas son las ciudades más preponderantes en cuanto a este gran imperio que se estructuró. En este periodo que se conoce como la época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Esta fue posible gracias a la organización de ciudades, de estados, lo que se les conocía como polis, de ahí deriva la palabra metrópolis hasta la actualidad, y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia, en el sur de Italia y Francia y en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis, eso quiere decir políticamente independientes de la metrópoli o polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales, aportando al desarrollo económico de Grecia en esta primera etapa de formación que tenía esta gran sociedad. ¿Cómo se desarrolló la economía griega? Es bastante interesante, también es una parte bastante preponderante en cuanto a la evolución mismo que tuvo en relación al comercio. Recordando que obviamente era un terreno hostil, los territorios que tenían, donde se asentaba Grecia, eran bastante hostiles, eran tierras agrestres, pero ellos se dieron las formas para estructurar ciudades. Por lo general fundaron ciudades cerca de ríos, cerca de afluentes de ríos, lo que les permitió construir grandes ciudades y obviamente abastecerse del líquido vital. Esas son las primeras características en cuanto a este tema. Vamos a ver en cuanto a la economía griega. A diferencia de las grandes civilizaciones orientales de carácter esencialmente continental y agrícola, la civilización griega fue bastante marítima y comercial. El componente geográfico jugó un papel fundamental, puesto que el relieve accidentado dificultaba los cultivos. Aún así, durante la época clásica, la agricultura griega se adaptó al relieve existente y en los valles donde el agua era más abundante se cultivaba trigo y hortalizas, y en las tierras de las pendientes de las montañas se cultivaba la vid.
eso quiere decir uvas, lo que obviamente denotaba una gran incidencia en la producción de vino y obviamente también el olivo, del cual se obtenía aceite, un producto fácilmente comerciable. También se plantaban higueras. Esos eran los productos más preponderantes en relación a la agricultura. La forma normal de explotación agrícola en épocas de Homero era el cortijo rural. En el cortijo vivían toda la familia, los labradores a sueldo y los esclavos. Cada propietario tendía a producir todo lo que necesitaba, pero no renunciaron el comercio de los productos no oblicuos, eso quiere decir los productos que no, obviamente, que no eran propios de aquella zona y que obviamente daban mejores réditos económicos. Desde la segunda mitad del siglo VII a.C., los griegos comenzaron a utilizar la moneda en sus intercambios comerciales. Empieza a haber un proceso de monetización, lo que les permitía desarrollar diferentes procesos de comercialización. Entonces ya existía un intercambio comercial. La Grecia del siglo VIII a.C. era una sociedad eminentemente rural, donde la principal riqueza era la propiedad de la tierra. Entonces quiere decir que existía un proceso, un inicio de la propiedad privada. A partir del año 700 a.C., Grecia comenzó una colonización básicamente comercial a lo largo del todo del lago Mediterráneo. Ese que fue prácticamente ese fue el primer afluente mediante el cual tenía contacto con otras civilizaciones que obviamente desarrollaban una serie de procesos comerciales de intercambio de comercio que les permitía sostener la economía escuálida en esta primera etapa. Ahí ustedes pueden observar la primera moneda, en este caso tiene la foto que se denomina Creative Commons, es un emperador el que detenta en esa moneda. Esta es una moneda ateniense. De esa manera empezaron ya a acuñar las primeras monedas, los cuales obviamente les permitieron desarrollar una serie de procesos comerciales en esta primera etapa, en la primera expansión de los griegos. En cuanto a la sociedad griega, vamos a ver cómo estuvo estructurada la sociedad griega. Vamos a ver, las sociedades griegas tenían una base agraria. Eso quiere decir que sí, obviamente un poco precaria, pero obviamente la base de todo era la agricultura. Y se organizaban alrededor de las ciudades, esto quiere decir las polis. En ellas se distinguían tres grupos sociales fundamentales. Eran los ciudadanos, que eran los varones jefes de familias y propietarios que tenían derecho a participar en el gobierno. Periecos, artesanos y pequeños comerciantes libres que no tenían calidad de ciudadanos. Eso quiere decir que no tenían derechos. Los esclavos, personas que eran propiedad privada de los propietarios y se dedicaban a los trabajos fundamentales. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia. Aquí los griegos, otra de las características fundamentales, ahora que tomamos la democracia, es el desarrollo de la democracia. Ellos crearon prácticamente, ellos iniciaron todos los procesos de la democracia. Ellos ya no tenían directamente a emperadores, sino empezaron a evolucionar dentro de las sociedades. En esta circunstancia, ellos empezaron a crear las repúblicas y ya empezaron a crear los diferentes estados, los cuales obviamente determinaban que a partir de la democracia el poder tenía que radicar en el pueblo, lo que nosotros tenemos incluso en nuestra constitución en la actualidad. Entonces, muchas ciudades griegas evolucionaron hacia el proceso de la democracia. ¿Qué es la democracia? Gobierno del pueblo. El pueblo tenía el poder para decidir, entre comillas, en aquella época. Los ciudadanos participaban en las asambleas e instancias de gobierno, pero era una minoría. La sociedad era fundamentalmente esclavista, eso quiere decir que estaba reglamentada, estaba legalizado todos los procesos de esclavitud y los esclavos no tenían derechos, al igual que las mujeres, al igual que determinadas actividades, no tenían derechos en esta sociedad. Aquí participaban de cierta manera y existía un proceso democrático, pero obviamente no era incluyente.
se excluía de tal manera a las mujeres, a los esclavos, a los prisioneros, a los agricultores, a determinadas personas y solo determinadas élites privilegiadas, ellos tenían los derechos en relación a todos los procesos democráticos que se daban en esta etapa de Grecia. Vamos a entrar y hemos analizado y hemos visto toda la evolución que ha tenido Grecia, la etapa negra en cuanto a la evolución de Grecia, porque obviamente hubo un retroceso considerable en cuanto a la evolución tecnológica, científica de esta época, pero se evolucionó y empezó y tenemos una nueva etapa, que es la etapa de oro en relación a Grecia. Y vamos a ver, tenemos entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo, corresponden al apogeo de las grandes ciudades o estados independientes, entre las que destacan Atenas y Esparta. Cada una de estas absorbió a sus débiles vecinos en una liga o confederación bajo su control. Esparta, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados con súbditos con un control muy estricto. Eso quiere decir que prácticamente estaban dominados en su totalidad. La unificación de Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del periodo, los griegos se unieron para derrotar a los persas en las guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de Delos, alianza que se había formado para defenderse de los persas que constantemente vivían atacando a este pueblo. En política interior, los atenienses consolidaron la democracia. Esto quiere decir del gobierno del pueblo. Ahí el pueblo ya empezó a tener voto y empezó a tener determinadas consideraciones de participación en el gobierno. Y una política exterior se convirtieron en la gran potencia política militar de la Helade, lo que les acarreó gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máximo esplendor o su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con comedias como las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron Tucídides y Heródoto. Destacaron también las figuras de los filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles. Pericles hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival alguno. Quiere decir que prácticamente los griegos en esta época desarrollaron una serie de eventos que les permitieron obviamente constituirse como una gran potencia en relación a este avance tecnológico, en relación a este avance del cultural que tuvieron en aquella época. ¿De la mano de quién? De la mano de Pericles. Fue quien prácticamente el emperador que llevó al máximo esplendor todos los procesos históricos que tuvo este gran pueblo. A esto se le conoce, recuerden, como la Edad de Oro. Puede ser pregunta de examen para el próximo periodo que ustedes tienen. Pericles hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival alguno. Florecieron la escultura, la arquitectura, la alfarería y la joyería, entre las más importantes. Nosotros podemos ver aquí las famosas obras de arte en relación a la agricultura. La mayoría de los monumentos, la mayoría de las estatuas, con una perfección corporal que obviamente era uno de los temas más representativos en cuanto a la evolución de la escultura, obviamente conllevó a la evolución misma de todos estos procesos. La arquitectura, como ya habíamos hablado anteriormente,
obviamente se desarrolló en base a la evolución de la creación artística en relación a pirámides, en relación a diferentes figuras, a arcos, a geometrías que permitieron que la arquitectura de templos, de palacios, de edificios, obviamente sean los más avanzados de la época. En relación a la alfarería, desarrollaron diferentes procesos, diferentes figuras, tótems que ellos tenían. Recordemos que en un inicio Grecia también fue politeísta, eso quiere decir que tenía varios dioses y por ende desarrollaron diferentes figuras en relación a estos dioses. Y obviamente la joyería que ellos utilizaban para fines ceremoniales. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra de la famosa guerra de Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos, unidos a uno y otro bando. La guerra duró hasta el año 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Aprovechando la debilidad de los griegos por las guerras del Peloponeso, el rey Filipo II de Mesopotamia convirtió su reino en una nueva potencia de la Helade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y disponía de recursos naturales tales como cereales, oro y madera. Eso quiere decir que tenía un abastecimiento bastante considerable. La batalla de Queronia durante los años 338 a.C. le permitió anexorarse, eso quiere decir unirse a Atenas y Tebas. Su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto y hasta la India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia durante el año 223 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desapareció el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura, que, fusionada con la del Oriente, dio origen al mundo helenístico. Además de sus conceptos de belleza, de sus estatuas y sus formas arquitectónicas, los griegos nos legaron su alfabeto adaptado del fenicio, al que añadieron las vocales y que sirvió de base para el alfabeto romano que utilizamos nosotros hasta hoy. Obviamente que, como les había dicho anteriormente, que esto es prácticamente la base. Obviamente nuestro idioma pertenece a este gran conjunto que se les conoce como las lenguas del romance, las lenguas que determinan el romance en todas estas estructuras. Entonces aquí nosotros hemos visto una serie de episodios, una serie de eventos más preponderantes, más importantes en cuanto a la expansión. Desde el origen mismo de las culturas anteriores a Grecia, hemos pasado por la etapa también, la etapa oscura, la época oscura de la civilización griega, obviamente todos los eventos que se empezaron a formar en cuanto a este gran imperio en sus inicios, los cuales obviamente fueron evolucionando a medida de la fusión también de diferentes pueblos que formaron, que estructuraron un gran imperio y que permitieron no solamente fusionar o crear un gran imperio fortificado, un gran imperio que obviamente tenía grandes estrategias militares, sino también la cultura, la estructura cultural de cada uno de esos pueblos fueron enriqueciendo, fueron abasteciendo, lo que permitió a estos pueblos convertirse en una potencia, no solamente desde el punto de vista bélico, sino también desde el punto de vista cultural. Ellos desarrollaron diferentes eventos, diferentes desarrollos culturales, científicos, artísticos, arquitectónicos, que nosotros tenemos hasta la actualidad, que nos ha servido hasta la actualidad. La mayoría de las casas con estilo barroco, con estilo clásico, las casas que nosotros tenemos en nuestro territorio, en nuestro Ecuador, las casas que están consideradas dentro del patrimonio, son parte tienen el aporte cultural, arquitectónico de todas estas grandes civilizaciones que en algún momento desarrollaron grandes aportes en relación a la cultura, en relación a la arquitectura. Igual la música, la danza, el teatro, las diferentes formas artísticas que se vinieron dando, nosotros las tenemos hasta la actualidad.
en los diferentes centros educativos. Nosotros tenemos las artes plásticas, que no son otra cosa que todas las actividades culturales que fueron creados por este gran pueblo que es el griego. Ellos fueron quienes desarrollaron todos estos procesos artísticos culturales que gozamos hasta la actualidad. ¿Quién no ha ido a ver un teatro? ¿Quién no ha ido a ver una danza? ¿Quién no ha ido a ver obras de arte, pinturas, arquitecturas, esculturas y una serie de cosas más? Obviamente todo esto procede de todo este gran pueblo, de este gran aporte que desarrolló Grecia y que nosotros tenemos hasta la actualidad todos estos procesos. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ustedes tienen toda la información pertinente, tienen las actividades que tienen que desarrollar. Les deseo suerte y obviamente un fuerte abrazo a ustedes a la distancia y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Señoras y señores, que pasen un bonito fin de semana y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana en la siguiente hora. Gracias, dice una buena noche. Gracias. Una buena noche. Gracias, Lice, gracias. Hasta luego, compañeros.